de una idea muy rápida y decimos simplemente conjunto, organización, ¿no? Organización, organizar, una manera, un diseño en donde los elementos estén bien organizados. La palabra sistema también partimos de una idea simple, en donde él habla justamente de conjunto de elementos relacionados entre sí y que tienen un objetivo en común. Sin duda, las que vienen también comienzan a jugar un papel importante. En cabling sí no hay mucho que hablar, sin duda, habla de cableado, ¿no? Ahora, claro, desde el punto de cableado, si voy desde la idea tan simple como sistema o estructura, yo podría decir, bueno, es el medio por donde va a viajar la información. Perfecto. Pero ya, si vas a profundizar más el tema, también pues encuentras que acá tienes cobre. Y aquí, si vas a hablar del cobre, claro, es un conductor, pero tendrías que hablar cómo la información va a viajar por ese conductor. Porque, ¿y por qué te interesaría entrar a ese tema de cómo va a viajar la información? Porque tú vas a tener que certificar el cobre. Y cuando tú certificas el cobre, estás analizando justamente la información que viaja sin duda como electrones, ¿no? Y que seguramente durante ese viaje encuentra mucha interferencia, muchos problemas. Y esos problemas son los que te interesa observar, ¿no? Y entonces las características eléctricas comienzan a jugar un papel importante. Desde el punto de vista de medio, sin duda, aquí es simple, estamos hablando del medio por donde va a viajar la información, que hoy en día puede centrarse en lo que es cobre o puede centrarse en lo que es fibra, ¿no? Ah. Otro de los términos importantes aquí está telecomunicaciones. O sea, esta estructura, voy a organizar los elementos de una manera interesante, como dijo usted, para que pueda haber flexibilidad, escalabilidad, perfecto, para que pueda detectar fallas fácilmente, para que pueda seguramente certificar fácilmente. Y bueno, pero, ¿no? Entonces hablamos de organización de elementos, sin duda, porque este es un conjunto de elementos, ¿no? Y estás hablando en este caso de centrarte sobre todo a un elemento principal, que es el cableado, ¿no? Perfecto. Pero él dice, ¿no? Que esta estructura, este cableado, ¿no? Este sistema donde hay un conjunto de elementos, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Para telecomunicaciones. ¿Y qué entiendo por telecomunicaciones? Bueno, la comunicación, ¿no? Si solamente pones comunicación, es el intercambio de información, lo que estamos haciendo ahorita. Yo estoy intercambiando información. Perfecto. Pero la palabra tele es una palabra griega que significa distancia. Y por lo tanto, acá tú estás hablando de comunicación a distancia. Generalmente telecomunicaciones lo llevamos siempre a un plano, ¿no? De comunicaciones en el aire, a grandes distancias. Pero ningún libro nos dice que la distancia tiene que ser pues, de 20 kilómetros, de 40 kilómetros para hablar de telecomunicación. Simplemente acá dice comunicación a distancia. Y si lo llevas al plano seguramente de las limitaciones que tiene el ser humano, entonces entenderás pues que las distancias pueden ser cortas, ¿no? No necesariamente tú puedes ver a 3 metros, 4 metros, ¿no? 5 metros, ¿no? No puede, no fácilmente si yo hablo con un tono bajo, seguramente a cierta distancia, que puede ser 1 metro, ya no me escuchas, ¿no? De repente estoy hablando bajo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y entonces eso no vas a escuchar tú si estás de repente a 20 centímetros o a medio centímetro, o de repente si te encuentras a 30 centímetros o a medio metro. Entonces, la idea de la telecomunicación aquí simplemente habla de que una comunicación a distancia. No nos dice cuántos metros ni cuántos kilómetros, simplemente comunicación a distancia. Entonces, ¿para qué armas todo? ¿Para qué organizas? ¿Para qué en este caso haces todo esto? Para intercambiar información a través de la distancia. Perfecto. Entonces, los sistemas que podrían seguramente, que podríamos implementar para hacer esa comunicación a distancia, generalmente se centra a veces en dos, bueno, antes se llevaba generalmente a un plano en particular, ¿no? Que era justamente a un sistema totalmente basado en una arquitectura que es Ethernet, donde nosotros seguramente enfocábamos básicamente aquí la utilización, ¿no? En este caso, de equipos como switch o routers. Hoy en día, generalmente el mercado ya nos lleva también a enfocar no solamente una arquitectura basada en Ethernet, sino también una arquitectura basada en GPON. En ambos casos, sin duda, el cable estructurado no se mete mucho con la parte activa, ¿no? El cable estructurado trabaja con la parte pasiva, pero sabemos que en esa estructura que estamos nosotros hablando y que todavía no la conocemos mucho, pero estamos recién comenzando, en esta estructura que estamos viendo aquí, ¿no? Vamos a tener que elegir con qué arquitectura vamos a trabajar. Y esa arquitectura que tú escojas para trabajar es la que nos va a decir, bueno, aquí vamos a tener que utilizar, sin duda, en esta estructura vamos a tener que acompañarla con switch,
¿no? Vamos a tener que acompañarlas con routers. O podemos manejar, ¿no? Otra arquitectura. Podemos decir, aquí no vamos a usar switch. Aquí lo que vamos a usar son splitter y vamos a usar OLTs. ¿Ya? Pero si tú observas, ¿no? Si tú observas algo aquí interesante, estas dos arquitecturas, sin duda, ¿no? Son dos tecnologías de telecomunicaciones, ¿no? Aquí estás hablando de telecomunicaciones, porque tanto en este caso GPON como Ethernet, ¿no? Lo que nos están entregando son justamente, ¿no? Tecnologías para telecomunicación. ¿Qué significa? Para comunicación a distancia, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con ellas dos, sin duda, con esas dos estructuras y vamos a ver qué es lo que dice el estándar, ¿no? Al final acá lo que nos interesa es qué nos dice la TEIA, cómo voy a trabajar, qué es lo que debo tener en cuenta cuando trabaje, ya sea con fibra o cuando trabaje en este caso, ya sea con cobre. Y qué es lo que debo tener en cuenta cuando uso Ethernet o cuando uso en este caso GPON. Entonces, ya tenemos el título, estructura, simplemente ahora lo vemos como organización, sistema, conjunto de elementos, relacionados entre sí y que tienen un objetivo en común. El cabling es el medio que voy a utilizar para viajar. En este caso, lo que hoy en día se está utilizando mucho es cobre y fibra. Bueno, cobre siempre se ha utilizado, ahora se agrega fibra y habría que ver características de ambos, ¿no? Y telecomunicaciones es comunicación a distancia. Muy bien, volvamos al gráfico. Este gráfico, ¿qué viene a representar? Y hablaba yo antes de los planetas, etcétera. Mira, por un lado, habría que poner imágenes para hacer más interesante esa conversación, pero diríamos que en este caso, claro, lo que pasa aquí es de que sí es verdad que esta es una estructura, un sistema de cable de telecomunicaciones, no es menos cierto que ahora, cuando tú miras este gráfico, tienes que ahora analizar también la idea de modelo representativo. ¿Por qué tendría que ahora meter en la palabra modelo representativo? Porque un modelo, perfecto. Cuando tú lo llevas al contexto de modelo y representativo, perfecto. Cuando lo llevas a ese contexto, lo que estás haciendo es simplemente mostrar, perfecto, los elementos más importantes. Estás simplificando de todo lo que puedes tener, estás cogiendo solamente lo que tú crees que es más importante. ¿Perfecto? O estás simplificando. ¿Y por qué por qué no pones todo lo que deberías poner? Porque para estudiar a veces algunos sistemas, por su complejidad que tienen, entonces nosotros solamente cogemos algunas características, simplificamos todo el sistema y cogemos y solamente ponemos lo que para nosotros es más funcional en este caso. Y por eso yo decía, en el caso, si tú llevas este es un modelo, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿cómo podemos saber? Modelo, y comenzamos por Ptolomeo. A ver, vamos a ver, Ptolomeo, ¿está bien escrito esto? Creo que no, pero a ver, creo que igual sí. Por ejemplo, si tú observas aquí en este gráfico tan interesante, este es un modelo, por ejemplo, ¿no? de, de nuestra galaxia, en donde él observa justamente, ¿no? En el centro, ¿no? Para el caso de ellos, todavía ellos pensaban que la Tierra estaba en el centro, ¿no? Y los planetas girando alrededor. Este modelo, ¿por qué puede ser algo simplificado? Porque esto es muy complejo. Por un lado, acá no explicas tú lo que hay detrás de estos círculos. Simplemente dices la Tierra. ¿Y qué es la Tierra? Pero puedes acá seguramente hacer mención a Mercurio, porque aquí también debe estar Mercurio, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia? Y aquí, miren, el Sol está acá, pues miren, el Sol él lo pone, bueno, en este modelo, sin duda, con errores, el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Sin duda. Ahora, una cosa es hablar de la estrella y el Sol, otra cosa es hablar de Mercurio, otra cosa de la Tierra. En Mercurio dicen, ¿no? que en el día la temperatura es de 400 grados centígrados, ¿no? Entonces, si este fuera Mercurio, durante el día el Sol es terrible, 400 grados. Bueno, supongo que ahí sí no podríamos vivir. Y en la noche es de menos 200 grados centígrados. Entonces, claro, en este modelo no se analiza eso. En este modelo, en donde solamente haces una representación, mira, es una representación interesante, sin duda, pero no se profundiza, pero no se trata de quitar muchas cosas. Una de las cosas es que cada uno de ellos seguramente tiene una historia interesante que contar. Por lo tanto, Mercurio podría ser, por un lado, sin duda, las temperaturas, pero por otro lado la distancia, ¿no? Ellos no utilizan, pues, ellos acá no utilizan kilómetros, ¿no? Ellos utilizan años luz, ¿no? Porque las distancias son grandes, ¿no? Para llegar, dice, a Mercurio, que es el planeta más cercano a la Tierra, ¿no? Te demoras, dice, 10.000 años con las velocidades que podrías conseguir ahorita de las naves espaciales. Pero tampoco otro de los temas que acá no se podría estudiar en este modelo
representativo, ¿no? Es, por ejemplo, por qué los planetas giran alrededor y no se salen, ¿no? de esas órbitas. ¿Por qué giran alrededor? ¿Por qué no son expulsados? O sea, ¿por qué giran alrededor en todo caso? Y entonces ahí, claro, para comenzar a analizar eso, ya entras a otro tema. La gravedad podría ser seguramente uno de los temas que comienza a explicar, ¿no? Por qué estos planetas giran alrededor justamente, bueno, del Sol, no de la Tierra. Bueno, este es un enfoque erróneo. Ah, bueno, aunque aquí ya lo pone claro, Copérnico ya lo corrige, ¿no? Claro, aquí sí está el Sol en el centro y los planetas giran alrededor. Muy bien, pero en todo caso diríamos que, claro, aquí podríamos comenzar a decir, oye, pero ¿y todos los planetas son iguales? Y entenderás que no. Las distancias, ¿por qué algunos están tan lejos y otros están más cerca? ¿No? ¿Y por qué giran alrededor? Y entonces te metes ya a un tema de la gravedad y sin duda a hablar sobre Newton, hablar sobre, creo que él quiso las correcciones finalmente y llega a tener ya un modelo y seguramente ideas más claras con relación a muchas preguntas que puedes tener en relación a la gravedad, es Albert Einstein, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí porque si no nos metemos a un tema que, por un lado, sí nos da esa idea de, claro, el modelo es algo es una representación muy simplificada, importante sin duda, pero simplificada, donde se obvian muchas cosas. De esa misma manera, puedes tú seguramente también de repente no con esa rigurosidad, pero sí entenderás que este es un modelo. Eso quiere decir que aquí este es algo simplificado. Dentro de esa simplificación que ellos dan, perfecto, que es importante sin duda, ellos dicen que en cableado estructurado los elementos funcionales, así como veías el Sol y los diferentes planetas, ellos decían aquí que los elementos funcionales, ¿no?, que ellos han escogido para este modelo representativo van a ser tres. ¿Cuáles son? En cableado estructurado, sin duda, los elementos que ellos toman como base para esta estructura son, por un lado, los distribuidores. O sea que en cableado estructurado se analiza con mucha importancia los distribuidores. ¿Y qué es un distribuidor? Bueno, para el caso de cobre, los distribuidores lo tienes que ver desde el punto de vista de los patch panel. Este es un distribuidor para cobre. Si tú trabajas en fibra, entonces tú vas a manejar en este caso los distribuidores de fibra óptica, ¿no? Entonces, estas son las bandejas de fibra óptica, son los ODFs que se utilizarían en el caso de fibra. Y estos son los que usamos generalmente cuando trabajamos con cobre. Muy bien. Entonces, uno de los elementos que él enfoca aquí, ¿no?, y que va a ser parte justamente de este modelo, donde sabemos que ponemos las características o cogemos los elementos más importantes, es justamente los distribuidores. Y alguien diría, ¿y por qué los distribuidores? ¿No? ¿Cuál es la función importante que cubrirían? Bueno, sabemos entonces que él enfoca con mucha importancia a los distribuidores, pero habría que seguramente ahora aclarar algunas ideas más, pero vayamos primero a terminar esta parte y diríamos que otro de los puntos interesantes para ellos son los subsistemas de cableado. ¿A qué le llama el subsistema de cableado? Bueno, sabemos que por cableado debe ser la fibra o el cobre, sin duda, pero él habla que dentro de esta estructura que vamos a armar, ¿no?, donde hay una organización de los elementos, van a haber tres tipos de subsistemas de cableado. Sin duda, en los tres estás hablando que va a haber cobre o fibra, ¿no? Pero ¿por qué a uno le llama subsistema uno? ¿Por qué subsistema 2 o subsistema 3? Eso habría que todavía eh, eh, explicarlo dentro de unos minutos. Pero sabemos que, sin duda, otro de los elementos, y ya de por sí, por el título, va a tener que estar aquí, es el cable, pues el medio por donde viaja la información. Otro de los puntos también importantes dentro de esta estructura es donde termina la estructura. La estructura, si tú te das cuenta, termina en estos puntos, ¿no? Claro, si lo miro al revés, alguien diría, ¿y termina acá? Bueno, diríamos que, sin duda, tiene dos límites, el DC y tiene otro límite, el LO. Claro. Ahora nos interesa el más lejano que sea. Nos interesa verlo, ¿no?, de arriba hacia abajo y por lo tanto terminaría en el LO, ¿no? Y esto vendría a ser, según esto, en inglés, bueno, todo esto está generalmente en inglés, equipment outlet, ¿no? Salida de equipos, outlet es salida, equipment es equipos. Y bueno, acá dice salida de equipos, ¿no? Entonces, salida de equipos en castellano. Entonces, los tres elementos funcionales o importantes en este modelo representativo son justamente los distribuidores, el cableado, ¿perfecto? Y este punto de conectividad de usuario, el equipment outlet. ¿Qué hay detrás del distribuidor? Ya hemos visto, puede ser para cobre el patch panel, puede ser el ODF para el caso de fibra. ¿Qué viene detrás del equipment outlet? Bueno, en el caso del equipment outlet,
En este caso, como imagen, lo podrías simplemente tener aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese punto de conectividad de usuario que tú conectas, o ese punto de conectividad donde tú conectas tu computadora, ese viene a ser el Equipment Object, ¿no? Sin duda, una caja dosable, una placa de pared y dentro de él el jack, ¿no? En donde justamente yo conecto, ¿no? Con un patch core mi computadora. Que puede, bueno, sin duda, esto lo puedes ver tanto en el piso, ¿no? En la pared, y bueno, luego veríamos seguramente las ubicaciones, pero físicamente, básicamente, este nos da una idea entonces de lo que está hablando, ¿no? Esta imagen nos da seguramente una idea más clara de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de equipment object. Perfecto. Entonces esta imagen ya comienza a hacernos más amigable. Distribuidores y cable y punto de conectividad de usuario, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Esta imagen también nos dice, perfecto, y nos dice, ¿por qué usar distribuidores y no conectar el cableado directamente, en este caso, al switch? ¿No? Entonces él lo que dice en una idea muy rápida es, no vamos a conectar el cableado directamente al switch, sino acá dice equipo activo, este vendría a ser el switch, ya perfecto, esta para superior, y este viene a ser el patch panel o ODF. Entonces lo que él dice, no vamos a conectar, perfecto, no vamos a hacer las conexiones directamente al equipo activo para evitar la manipulación. Esa manipulación que puede llevarnos en un momento a tener que desconectar para probar, para ver por qué está fallando el sistema, ¿no? A tener que manipular aquí, seguramente por muchas situaciones que se pueden presentar seguramente dentro de la red, y entonces podrían generar que un puerto se dañe. Podrían generar que dañemos justamente también esta conexión, ¿no? Y al final, seguramente los problemas que tengamos que enfrentar sean mayores a los que tendríamos que enfrentar si es que a partir de ahora, perfecto, cualquier evento que suceda en la red y tenga yo que seguramente darle solución, lo voy a realizar a nivel del patch panel. Las manipulaciones que tú tengas que hacer, lo vas a hacer en el patch panel y ya no vas a tener que hacerlos directamente en el switch. Entonces, eso evita a que nosotros tengamos, ¿no? Seguramente que enfrentar algunos problemas que pueden estar relacionados con el equipo activo, ¿no? El cual sería súper complicado porque su reemplazo de él, ¿no? En este caso nos traería muchos problemas. Nadie niega sin duda que en todos estos sistemas, por la complejidad que tienen y la densidad de equipos, vas a hablar de alta disponibilidad y vas a hablar de redundancia, pero muy al margen de eso, se trata sin duda de que haya la menor manipulación posible directamente con el equipo activo. Y entonces la idea de los patch panel están relacionados en eso. Ahora, existe dos términos que es interrupción por conexión, que lo vamos a hablar dentro de un momento. Entonces, sabemos nosotros que dentro del cableado estructurado, la idea de los distribuidores comienza a jugar un papel importante. Siempre se recomienda poner distribuidores y no que el cableado vaya directamente, en este caso, a los equipos activos, para evitar qué cosa, la manipulación. Muy bien. Entonces, y que pueden generar pues como consecuencia un daño, ¿no? ¿Por qué no manipular? Porque puedes dañar tanto el equipo activo así como ese conector que va conectado al switch, ¿no? Entonces, eh, esta estructura comienza seguramente ya también a decirnos lo siguiente. Si es verdad que yo voy a organizar, en este caso, los elementos de una manera, ¿no? Voy a hacer una organización de estos elementos de una manera muy interesante que nos permita, como dije, flexibilidad y escalabilidad. No es menos cierto que aquí también comienza a jugar un papel importante las topologías. Esta estructura tiene que tener una topología. Y cuando hablamos de topologías, ¿a qué nos referimos? Bueno, en el caso de topologías nos referimos de repente a una topología estrella, que es muy clásica de repente cuando tú tienes tu switch y conectados a él computadoras. ¿Qué topología estás haciendo? Si yo tengo un switch y conectado 10 computadoras, topología estrella. El switch vendría a ser este centro y estos de acá vendrían a ser las computadoras que están conectadas a ese switch. Entonces ahí, por ejemplo, podrías tener un modelo de una topología estrella, ¿no? La topología estrella o centralizada es justamente la que se ve aquí. Podría ser que no, que en algunos casos tú requieras no una topología estrella, sino una topología tipo línea, tipo árbol, por ejemplo, ¿no? ¿No? Tipo anillo, ¿no? Y bueno, y hay diferentes topologías. ¿Qué es lo que dice el estándar en relación a la topología?
ellos recomiendan sin duda que la topología que tú deberías utilizar, ¿no? En este caso sería la estrella. Nosotros vamos a utilizar la estrella. ¿Y estamos forzados a solamente utilizar la estrella? No. Existe también dentro de la normativa de la TEIA, ¿no? Un párrafo que nos dice, bueno, no, tú puedes también utilizar otras topologías. Perfecto, pero nos centramos principalmente a trabajar con la estrella. Y entonces, si nosotros nos vamos a orientar generalmente a la estrella, dejando sin duda abierta la posibilidad que puedas usar árbol o puedas usar tipo bus o línea, ¿no? Bueno, árbol aquí o tipo o bus o línea, pero centrado generalmente a trabajar con la estrella, entonces nos vamos con la estrella. ¿Cómo sería entonces aquí? Si nosotros vamos a utilizar esa topología, entonces nosotros vamos a centralizar todo. Y entonces aquí este vendría a ser el punto central y todo está centralizado hacia él. ¿Ya? Entonces aquí tú estás viendo justamente que esta estructura está mostrándonos sin duda que todo está centralizado al DC. O sea, el DC vendría a ser el centro. ¿Ya? Todo está centralizado hacia él, todo va cableado hacia él. Y entonces aquí, sin duda, estamos utilizando una topología estrella. Para poder analizar esto, sin duda, aquí en este gráfico, él enfoca diferentes situaciones que tú puedes tener. Él aquí nos está diciendo, posiblemente tú puedas tener un campus en donde vas a tener más un edificio. Entonces, este gráfico en la parte superior está más enfocado a varios edificios. Esto, por ejemplo, sería un edificio. Este sería otro edificio en el centro y este sería otro edificio. Este sería el edificio que está a la derecha del centro y este sería a la izquierda. Acá hay tres edificios. Claro, pero alguien diría, pero yo no voy a tener tres edificios, yo voy a tener un edificio. Bueno, entonces solamente tienes que mirar uno de ellos. Si solamente tuvieras un edificio, entonces él te pone la imagen de abajo. Este sería para un edificio. Pero yo no tengo un edificio, yo tengo un piso. Entonces, bueno, él dice, bueno, si tienes un piso, entonces solamente mira esta de acá, el DC y el EO. O sea que en este gráfico sin duda se enfocan diferentes situaciones. Aquí no está enfocando específicamente una situación. Basado en que nosotros vamos a, y esto todavía, claro, se vuelve más interesante si lo llevas a diferentes planos, ¿no? Que podría ser que esto vaya para, o se enfoque dentro de lo que puede ser un edificio comercial, que es a donde nosotros apuntamos. Pero podría ser que alguien vaya más allá y lo enfoque desde el punto de vista de un hospital, ¿no? O lo enfoque desde el punto de vista de una fábrica. Y entonces, lo interesante en esta estructura es que esto puede llevarse a cualquiera de esos planos. Sin duda, van a haber características diferentes. Una cosa es hablar de una sala de operaciones y otra cosa es de una oficina. Y entonces, esos enfoques nos llevarían seguramente a tener que manejar otras observaciones. En nuestro caso, nos vamos a centrar específicamente en edificios comerciales. Entonces nosotros podemos decir, bueno, si fuera un edificio comercial, podría ser un edificio que tenga varios pisos, como podría ser un edificio que tenga un piso. O podría ser en este caso, ¿no? Un campus en donde hay varios edificios y entonces tendría que observar esta imagen superior. Entonces en estas imágenes están todas las posibilidades, ya sea que tengas un piso, ya sea que tengas un edificio, ya sea que tengas varios edificios. ¿Ya? Y entonces esta imagen nos representa justamente, por un lado, sin duda, una estructura, organización, nos presenta un sistema, conjunto de elementos, sin duda, de cableado para telecomunicaciones, para intercambiar información a través de la distancia y bajo ese contexto, dentro de los elementos funcionales, ¿no? Y hablamos ya de un modelo representativo, están en este caso los distribuidores, está el cableado y está en este caso el punto de conectividad de usuario que en el caso de ellos se llama Equipment Outlet. Entonces, este vendría a ser justamente, ¿no? La estructura que es a la que hace mención el 56860. Sin duda hay que profundizar todavía esas imágenes, hay que profundizar esos términos. Pero eso nada más habla el 56860, no. El 56860 no solamente enfoca esa estructura. Sin duda, el 56860 podría seguramente, muy al margen de hablar un poco más de que, y cuál es también la importancia en este caso, del patch panel, de este punto en particular, a qué nos ayuda también aquí el patch panel, ¿no? Muy al margen de enfocar un poquito más la idea del patch panel o del ODF, muy al margen de manejar la idea de las topologías, de manejar en este caso de la arquitectura de Ethernet JPON, ¿qué dice el estándar? Por ejemplo, en relación a él, no habla mucho, no menciona específicamente el JPON, sino él habla generalmente y para eso muestra otra estructura, por ejemplo, creo que está por acá, sí, aquí está, miren. Esto es lo que él habla, ese mismo gráfico que has visto en la parte superior está aquí.
Sin duda, si tú observas, voy a traerlo para que veas. Este es el gráfico que hemos estado manejando. Lo voy a traer aquí. Este es el gráfico que hemos estado manejando, ¿no? Donde decíamos qué topología vamos a emplear. La topología estrella, todo es centralizado, donde ¿qué hablamos? De distribuidores, cable y equipment oblet. Aquí está. Si tú observas, pero voy a subir esta barra del zoom que no me deja ver. Si tú observas aquí, por ejemplo, aquí está el distribuidor C. Aquí está, distribuidor C, ¿no? Este viene a ser el C, ¿no? Y aquí está el equipment oblet, aquí está. Y este viene a ser el distribuidor A, ¿no? Ahí está. O sea, este gráfico es lo mismo que el otro, ¿no? Pero, claro, lo está poniendo al revés, sin duda. El DC, en vez de estar arriba, está aquí abajo, ¿no? Y esto, bueno, luego lo van a observar mejor, pero este es como si fuera un edificio de 3 pisos. Este es el primer piso, este es el segundo piso y el tercer piso. Y como tú observas, son los mismos elementos. ¿Cuáles son los elementos de esta estructura? En este caso están los distribuidores, aquí está el distribuidor, está el equipment oblet y está, ¿qué cosa? El distribuidor principal, ¿no? O C, en donde tú centras todo. O sea que es la misma figura, ¿no? Visto de otra manera, pero es lo mismo. Aquí lo que él está tratando también de enfocar es la utilización. En este caso, aquí habla sobre cableado de su sistema 1, cableado de su sistema 2 y 3. Aquí también está su sistema 1, su sistema 3, ¿no? Y cableado de su sistema 2. O sea, también está lo mismo. Pero lo que él aquí sí muestra como, bueno, primero dice acá como título, cable de fibra óptica. O sea, por lo tanto, este gráfico está enfocando la fibra óptica. Y aquí justamente tú puedes ver algo interesante que dice splice, ¿no? O bueno, es una palabra en inglés y que detrás de esa palabra está ¿qué cosa? Lo que hablamos en antes del L400. ¿Qué dijimos en antes? El L400. El L400 es un documento de la ITU, sin duda, no de la TEIA, de la ITU, que habla sobre los empalmes, ¿no? Y en este caso, esta palabra en inglés, ¿ya? Que si lo pronuncio como se lee, bueno, para no tratar de generar alguna inconveniente con aquellos que pronuncian correctamente el inglés, el splice, ¿no? O el splice, en castellano sería empalme, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, aquí estás hablando de fibra óptica, ¿no? ¿Y cómo lo enfocamos esto? Bueno, eso lo tendríamos que manejar justamente conforme vayamos avanzando. Sin duda, este gráfico es súper interesante, porque aquí justamente habla sobre la fibra y habla sobre los empalmes, y aquí es donde podríamos enfocar mejor lo que es justamente el trabajar. Podríamos trabajar aquí, sin duda, con switch y fibra, y encajaría en este gráfico, este gráfico nos ayudaría, pero también podríamos utilizar en vez de switch y en vez de, bueno, el switch y la fibra, en vez del switch y la fibra, podríamos utilizar en este caso la arquitectura JIPO, ¿no? Y entonces trabajaríamos ya con estos láser que son muy parecidos a los de los switch, pero que estos son especialmente, como dice, para una OLT. O sea que podrías aquí también trepar, ¿no? Los splitter y podrías trepar las OLT sin ningún problema, ¿no? Y entonces el estándar sí nos ayuda a poder trabajar justamente esos aspectos. Muy bien. Entonces, el 56860 habla sobre, nos da este gráfico ya de por sí, introduce la fibra, ¿no? Por lo tanto, el 56860 habla sobre los temas de cobre, de fibra, habla en este caso, ¿no? Sobre sobre la fibra multimodo, monomodo. Nos dice, tú puedes trabajar con fibra multimodo, pero también como monomodo. Habla sobre el cable de par trenzado, ¿no? Habla en este caso también sobre las máximas distancias que puedes conseguir en este caso tanto en cobre como en fibra. Porque en cobre, por ejemplo, es claro que tú vas a manejar distancias de 100 metros. ¿Y qué pasa con fibra, profesor? ¿No? Bueno, en la fibra ellos manejan otras distancias, ¿no? Ellos también, así como en cobre te dan distancias, en el caso de la 568, también en este caso te da, en este caso, también distancias para cobre. Te dice sobre radios de curvatura, tanto en cobre como en fibra. Entonces te habla sobre distancias, radios de curvatura, atenuación. En este caso te dice cuál es la atenuación máxima que tú deberías aplicar tanto al cobre como a la fibra. Si tú aplicas una tensión mayor a eso, vas a dañar la fibra, vas a dañar el cobre.